Vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Todos conectados. Dice la palabra de Dios: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Wow. Nuestro tema en este ayuno es el 2018. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese es el tema que nos ocupa. Yo creo que el Señor ha sido claro en decirnos desde la primera palabra hasta hoy que Él debe ser el centro de todo lo que hacemos en nuestras vidas. Amén. Que no debo ser el centro yo, ni debe ser mi hijo, ni debe ser mi negocio, ni mi trabajo, ni mi carro, ni mi empresa, ni mi ministerio, ni la iglesia. El centro de todo lo que hacemos tiene que ser Jesús de Nazaret. Amén. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile: el centro no eres tú. Qué pena contigo, pero el centro no eres tú. El centro es Jesús. Amén. Bueno, el Señor nos ha mostrado muchas cosas que va a hacer en este año, que va a ser el resto de nuestra vida. Pero yo quiero mostrarles hoy otra posibilidad de lo que puede suceder en este año. En el año de 1948 fue restablecido el Estado de Israel. Desde la época de Jesús de Nazaret. Escúcheme esto para que vean que estamos viviendo tiempos proféticos. Desde la época de nuestro Señor Jesucristo, en el año 70, cuando fueron echados y sacados de Jerusalén, los judíos comenzaron a andar errantes por el mundo. Y el Estado de Israel desapareció como concepto de nación. Desapareció. O sea, desapareció legalmente. En el año de 1947, después de ellos haber dado vueltas por todo el mundo, después de haber sido perseguidos, después de haber sido masacrados, después de haber sido odiados, después de haber sido rechazados, toda la nación de Israel, fueron por todo el mundo y todo lugar que iba pisando la planta de sus pies se iba volviendo su territorio, como Dios le dijo a Abraham. Y todos los israelitas fueron esparcidos por la tierra. En cualquier nación del mundo, en todos los rincones de la tierra hay un israelita. Todos. Pero resulta que después de haber guerreado, orado y clamado al Señor por estos 1948 años, 47 años, las Naciones Unidas decidieron volver a darle territorio a la nación de Israel, al pueblo de Israel, a la raza de Israel que se encontraba esparcida en el mundo. En ese momento, los que estaban cerca de Israel volvieron
y en el año siguiente, en 1948, ellos reinstituyeron la nación de Israel y le volvieron a dar toda la legalidad y la existencia jurídica a la nación. Es decir, ellos volvieron a poner las leyes, se reunieron y pusieron nuevamente primer ministro sobre la nación, y desde ese momento, desde el año 1948, Israel es nuevamente una nación. Y se le entregó a pesar de todas las peleas que hubo de todo el mundo, porque muchos han odiado a Israel. Aún cristianos han odiado a Israel. Eso me parece el colmo. Yo creo que no son cristianos. Porque el mandato de Dios es que debemos amar a la nación de Israel. Amén. Pero ha habido un odio encarnizado, así fuerte, contra Israel. Contra los israelitas, contra las decisiones de Israel, contra todo. Y hace 70 años se cumplen este año. En este año se cumplen 70 años de haber sido instituida Israel como nación. Todos los estudiosos de las Escrituras, los que han profundizado mucho sobre las Escrituras, creen que es muy probable que en este año regrese nuestro Señor Jesucristo. En el 2018. Quiero leerles o contarles que el director de la Sociedad Bíblica Mundial, un hombre de 86 años de edad, que ha venido presidiendo la Sociedad Bíblica Mundial, que han entregado más de 60 millones de escrituras en más de 65 países sobre la tierra. Él se llama el doctor Kenton Beshore. Este hombre dijo que la segunda venida de Jesucristo es muy probable que sea en el año 2018, de acuerdo a todo lo que él ha estudiado. Y concluyó diciendo que fijo, antes del 2021 ya ha sido el rapto de la iglesia. Independientemente de si tú crees o no, escúchame bien, que el rapto es antes, en la mitad o después de la tribulación. No importa lo que creas, antes del 2021 se tiene que haber cumplido que sea el rapto de la iglesia. O sea que ¿cuántos años quedan para el 2021? 18, 19, 20, 21. 3 años y medio. Y quiero que volvamos a leer, porque ¿cuántos creen que Jesucristo vuelve por segunda vez? Bueno, en el credo católico que aprendimos hace muchos años, que es el credo cristiano más bien, dice al final del credo, cuando está hablando de Jesús, y dice, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. O sea, la segunda venida del Señor Jesucristo es una cosa que no se puede arrancar de la historia del cristianismo. Forma parte de nuestra fe, de nuestras entrañas. Lo estamos esperando. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y desde el libro de Hechos de los Apóstoles, todo el tiempo se ha estado diciendo en la palabra que Cristo vuelve y que Cristo viene pronto y que Cristo vuelve y que Cristo vuelve. Algo que me llama la atención, he tenido la oportunidad de estudiar como maestro en la universidad, ahora más he profundizado sobre el tema, pero he tenido la oportunidad de estudiar acerca de los avivamientos que ha habido en la historia del cristianismo. Para poder dictar las clases me ha tocado estudiar harto. Y en ese estudio he observado una constante en los avivamientos que ha habido en la historia del cristianismo. Todos han estado centrados alrededor de la segunda venida de Cristo. O sea, Dios se inventó
la segunda venida y todo lo que ha pasado en estos 2000 años para mantenernos a nosotros conectados con la segunda venida de Cristo. O sea, eso es lo que el Señor se inventó. Yo no sé, como cuando uno como padre se inventa con sus hijos formas de mantenerlos en obediencia. Uno tiene métodos. El método que Dios se inventó para mantener a su pueblo atento y avivado en santidad, en unidad, en arrepentimiento, fue su segunda venida. Se la inventó. Llevamos 2000 años largos esperando que se cumpla lo que dijo el Señor desde hace rato. Entonces muchas personas les ha parecido que esto es como un jueguito. Y como que eso no va a pasar. Y yo quiero decirles hoy que yo me siento hoy como Noé. Como si yo fuera Noé. Y el Señor me entrega la responsabilidad de decirle a la iglesia que estén preparados, porque es muy probable que en este año vuelva nuestro Señor Jesucristo. Ese comentario de este doctor, mire, cuando yo escucho a una persona como este doctor, director de la Sociedad Bíblica Mundial, de 86 años de cristiano, a la edad de 19 años comenzó a ser ministro del Evangelio. Entonces estamos hablando de un hombre de una vida cristiana íntegra. Tanto que hoy es el director presidente mundial de la Sociedad Bíblica Mundial. Imagínense eso. Y este hombre, después de haber leído todas las versiones habidas y por haber de la Biblia, de haber ido a los escritos originales en el hebreo y en el griego, llegó a la conclusión que es muy probable que en este año 2018 venga Cristo por segunda vez a la tierra. Porque todas las cosas se han cuadrado. No es casualidad que estemos viviendo en este año, viviendo el año 70 de haber sido restaurada Israel como nación a nivel mundial, que fue una de las cosas que dice la palabra que tenía que suceder para que Cristo regresara. En esta semana antepasada, Donald Trump salió diciendo que Jerusalén era la capital de Israel. Ustedes saben que desde ese año los árabes que tenían invadida la meseta de Jerusalén no permitieron que Jerusalén fuera la capital de Israel. Decidieron crear una nueva ciudad. Hoy la más moderna del mundo se llama Tel Aviv. Decidieron crear una nueva ciudad para que sea la capital de Israel. Y desde ese año hasta ahora, Tel Aviv es la capital de Israel. Pero bíblicamente, todos sabemos que Jerusalén es la capital de Israel. Amén. Y este señor Donald Trump, algunos lo aman, otros no lo aman. Por lo excéntrico, por lo cortante, por lo, bueno, como sea. Pero a este tipo se le ocurrió salir a decir que él, como presidente de la potencia más grande del mundo, reconoce que Jerusalén es la capital de Israel y que va a hacer todo lo que sea posible para que sea Jerusalén restaurado como la capital de Israel. Desde ese día, hace como 20 días, se agarraron a pelear y no recomiendan a nadie en este momento que vaya a Jerusalén o a Israel. Desde las fronteras que tiene Israel están todos los palestinos y todos los extremistas palestinos, porque estoy hablando, es una guerrilla de Palestina, no es toda Palestina, sino una guerrilla de Palestina lanzando cohetes contra Israel. Y ustedes saben que Israel tiene alrededor un muro invisible, sistematizado, poderoso, que se han inventado para destruir los cohetes antes de que pasen su frontera. Pero resulta que cada vez que mandan 20 misiles, alcanza a meterse uno, a pesar de que está reprotegido.
con toda la inteligencia, la mejor inteligencia del mundo, la tiene Israel. Y están protegidos, tanto que Estados Unidos pidió que allá en Estados Unidos implementara el mismo sistema que está funcionando en Israel, de protección de fronteras. Israel es una cosita así, alrededor de un jurgo de enemigos que detestan a Israel. Grandísimos árabes, todos los árabes están alrededor de Israel. Solo Israel está en la mitad. Pero no han podido destruir a Israel, ni lo podrán destruir jamás. Y saben una cosa, porque Dios tiene sus ojos puestos sobre Israel. De tal manera que si queremos saber y entender qué tiempos estamos viviendo, en la Biblia todos los tiempos giran alrededor de Jerusalén. Todo gira alrededor de Israel. O sea, no es, miremos a ver qué está pasando en Estados Unidos, miremos a ver qué está pasando en el Brasil, eso no es. Tenemos que mirar qué está pasando en Israel, que es el centro de la historia en la palabra de Dios. Amén. O sea, todo va a pasar según lo que pasa en Israel. Y yo quiero que leamos lo que la Biblia dice acerca de la segunda venida del Señor, un poquito, aunque sea un poquito, ¿sí? Porque es que yo tengo una responsabilidad muy grande. Porque si yo soy Noé y cada uno de ustedes son mis hijos, tenemos una tarea de meter en esta arca lo que más se pueda de seres humanos, porque Ecofamilias es una de las arcas que Dios escogió para que sea salvada la humanidad. Amén. Así que tú tienes una tarea como miembro de esta casa, y es hacer que tu familia no se vaya a ir en ese diluvio que viene y en esa destrucción que viene sobre el mundo. O sea, solamente los que estén metidos en el arca de Dios van a ser salvos. Así que más vale que tu familia esté metida ahí. O sea, yo te quiero hacer una pregunta y por favor respóndeme de todo corazón. Si tú sabes que dentro de 15 días se va a acabar la humanidad, o va a volver el Señor Jesucristo, o va a volver el Señor Jesucristo, ¿tú qué harías con tu familia? Con tu papá, tus hijos que no vienen a la iglesia, tus hermanos que no vienen a la iglesia, tus vecinos, tus amigos, tus seres queridos. ¿Tú qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Te quedarías metido en el arca, feliz y decir, los de afuera que se frieguen? ¿O tú te irías y los amarrarías de una pata y te los traes así, estén gritando y renegando, pero te los traes y los metes al arca, sea lo que sea que haya que hacer, o no? Bueno, yo quiero que sepan que si está acercándose este día del regreso del Señor, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Tenemos que hacer nuestra parte. No podemos ignorar esto y dejar que pase y que suceda, y sencillamente nosotros no hicimos nada. Dejamos pasar las cosas y no hicimos nada. ¿Te imaginas cuando llegues en el arca delante del Señor y el Señor diga, papito, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu mamá? ¿Y tus hermanos? ¿Tu familia? ¿Tus padres? ¿Dónde están? Luego yo no te dije en las escrituras desde hace 2000 años que debías estar alerta porque en cualquier momento regreso. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile, tenemos una oportunidad. Dile, tenemos una oportunidad. No sabemos si dos, pero tenemos una oportunidad. Mire lo que dice la palabra de Dios. Volvamos a leer. Verso 51. Leamos todos. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Dormir significa morir en Cristo. ¿Qué significa dormir en la Biblia? Morir en Cristo, o sea, teniendo a Cristo en el corazón como Señor y Salvador. Es decir, es lo que es los salvos que se mueren aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento. Así digan, ¡pum! Así, ¡pum!
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Wow. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, su cuerpo resucitará, pero ya no se enferma ni se morirá más. Y nosotros seremos transformados. ¿Está hablando de nosotros el apóstol Pablo? Y él de pronto no sabía que iba a formar parte de los que van a ser resucitados incorruptibles. Amén. Él tenía la esperanza como la tengo yo, que no vamos a conocer la muerte, sino que partiremos en el día del rapto con el Señor. Amén. Y dice, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, es decir, que se enferma, que se duele, que peca, que a veces se ensucia, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Por eso el Señor dice, él resucitó en cuerpo glorioso. En ese mismo cuerpo, de ese mismo estilo de Jesús, vamos a resucitar o van a resucitar los muertos en Cristo y seremos transformados los que estemos todavía vivos aquí en la tierra. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Wow. Quiero que vayamos a ver un pasaje paralelo que está en Tesalonicenses, también dicho por el apóstol Pablo. Les cuento que yo siempre he amado mucho al apóstol Pablo. Pero en estos días que he estado leyendo y releyendo acerca del apóstol Pablo, estoy retragado del apóstol Pablo. Qué hediondo que fue el apóstol Pablo. Wow. Señor Jesucristo se le apareció. Después de haber partido al cielo, descendió y dijo, me faltó uno en la tierra con el cual me tengo que encontrar. Y vino y se le atravesó en la historia a Pablo, perseguidor de Cristo. Y él creía que hacía bien en perseguir a los cristianos y matarlos, y golpearlos, y traerlos y encerrarlos por seguir a Cristo. Primero Dios, qué hermoso Dios, ¿no? Porque escoge a uno de sus enemigos para volverlo su apóstol, su espectacular apóstol, Pablo. Por eso cuando el apóstol Pablo está hablando de esto acá, wow, yo me quito el sombrero delante del reverendo Pablo. Amén. Creo que tiene un lugar de honra de los más altos que hay en el cielo, de las coronas, de las más hermosas coronas que existen, creo que la tiene el apóstol Pablo. Wow. Les invito a que estudien más sobre Pablo, profundicen más sobre Pablo y van a descubrir un hombre ejemplar, espectacular. Todos los judíos lo odiaban, tanto que un día, dice la Biblia, 40 judíos, amigos de los sacerdotes, se juramentaron en pacto no comer ni beber nada hasta matar a Pablo. O sea que fue odiado por los judíos. Odiado por los judíos. Tú y yo no somos odiados por los judíos, pero él sí. Y saben una cosa, si uno lee los escritos de Pablo, el amor con que habla de los israelitas, la forma como nos pide que oremos por ellos y la forma como nos enseña que son ellos el tronco principal del árbol y las ramas principales del árbol, que fueron desgajadas para que en ese huequito del árbol fueras insertado tú y yo. Gloria a Dios. Pero Pablo defiende a Israel tanto, a pesar de que su ministerio fue con los gentiles, es decir, con los no israelitas, para ir a ganar las almas no israelitas. Qué tremendo que es el apóstol Pablo. Y además todo lo que tuvo que padecer y la forma como vivía cuando era lacerado. Dice la Biblia que estando en la cárcel,
a la medianoche con Silas, después de haber sido azotados por los romanos, después de tener las heridas vivas, allá en el último de las habitaciones de la cárcel, amarrados del cepo, del palo ese que ponían allá abajo para amarrarlos. Dice la Biblia que a la medianoche comenzaron a cantar cánticos a Dios y a orar y a adorar al Señor. Tanto que todos los presos de la cárcel lo oían. Tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses. Mire cómo relata aquí la venida del Señor. Dice, tampoco, verso 13, ok, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos salvos. Amén. O sea, los que han recibido a Cristo pero que murieron. Esos son los que duermen. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, los que murieron sin Cristo. Baila. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió? Y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús resucitó? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que el cuerpo está en la tumba. Pero ¿dónde está su espíritu, su alma? ¿Dónde está? En el cielo con Cristo. Cuando Cristo vuelva, lo que dice allí la Biblia es que así como creemos que Cristo murió y que resucitó, también creemos que Jesús volverá con ellos, con los que murieron en Cristo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, está diciendo Pablo, esto es palabra de Dios. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Te alabamos, Señor. Que nosotros, que vivimos, o sea, él creía que él, ¿no? Pablo. Pero está hablando de nosotros. Que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. O sea, que primero van a resucitar los muertos en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, vuelve y menciona la trompeta, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán, ¿cómo? Primero. Verso 17. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿cómo? Arrebatados. La Biblia habla del arrebatamiento. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿cómo? Arrebatados. Eso es lo que se llama el rapto. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea que Jesús viene con ellos en las nubes. Y ahí en las nubes se detiene, no toca la tierra. O sea, su vehículo son las nubes. Y los que murieron con Cristo, por ejemplo mi madre, resucitarán primero. Y sus cuerpos serán levantados y serán llevados a las nubes y se empatarán. O sea, volverán a meterse dentro de esos cuerpos las almas de los que murieron en Cristo. O sea, volverán a tener cuerpo. Eso es lo que está diciendo la palabra. O sea, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, ¿dónde vamos? Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿cómo? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, ¡pum! Desaparecemos de acá y ¡pum! Aparecemos en las nubes, en donde está Cristo
con los que murieron en Cristo, resucitados y ya metiditos otra vez en sus cuerpos, pero ahora cuerpos glorificados, no enfermos, y rejuvenecidos, como vamos a estar por la eternidad. Amén. Amén. Dale ese aplauso al Señor porque vamos a ser sanitos y jóvenes. Para que no diga uno, ay, es que yo no puedo avanzar porque es que... No, jóvenes, para brincar en la presencia del Señor hasta que se nos acaben las fuerzas. Amén. No, ya nunca se van a acabar. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, desde ese día en adelante, nunca más volveremos a separarnos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nunca más. Porque estaremos con Él forever, forever. Para siempre, para siempre, para siempre por la eternidad estaremos con Cristo. ¿Cuántos quieren ese día? Amén, amén. Sigamos, por favor. ¿En qué versículo vamos? 17, verso 18. Por tanto, ay, a mí me gustan los por tantos. Porque es que el Señor los por tantos normalmente es, mire, lo que va a pasar es esto. Por tanto, o sea, como diciendo el Señor, hey, lo que sí, todo lo que le dije fue para lo que le voy a decir ahorita. Por tanto, y en esta historia hay dos por tantos. Este es uno. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, quiero que los cristianos hablen todo el tiempo de esto. Porque hay hermanitos que no les gusta que se hable del rapto y de la segunda venida del Señor. Dicen, uy, no, esos lugares donde viven hablando todo el tiempo de la segunda venida que lo vienen asustando a uno. El Señor no quiere que nos asustemos, que nos alentemos hablando de esto. Porque es que ya allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey del cielo, será para siempre nuestro consolador. Amén. O sea, nosotros vamos a vivir en un lugar donde no habrá necesidad de andar pagando arriendo. Donde no tenemos que tener EPS. Porque vamos a tener salud eterna. Si tú no quieres eso, es porque te gusta vivir enrollado aquí en la tierra. Sufriendo, como decía la monita ahora, bajo presión. Pero yo, aunque esté bajo presión, yo quiero estar en la presencia del Señor para siempre, donde llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor. El apóstol Pablo decía esto: yo quisiera estar con el Señor en la eternidad, en su gloria. Pero por amor a vosotros prefiero quedarme un rato más acá. Yo, Aníbal Vanega, les digo una cosa. Yo no me quiero quedar ni un minuto más de lo que debe ser. Yo quiero disfrutar de la presencia del Señor para siempre, lo más rápido que sea posible, según lo instituido por el Señor. Amén. Según el propósito de Dios. Yo no me quiero quedar aquí ñapita por algún hermanito que anda por allá con las patas chuecas. Yo no me quiero quedar. Yo me quiero ir con Cristo cuando Él venga por mí. Así que yo no me voy a quedar en el rapto con los sinvergüenzas que tienen una pata en la iglesia y otra en el mundo. Esos se van a quedar. Se van a quedar. Ellos no van a ser transportados. Van a tener oportunidad de arrepentimiento y van a pasar las duras y las maduras. Ahí sí va a ser sufrimiento como nunca ha habido ni habrá jamás. Así que yo prefiero estar preparadito. Vivir en santidad, correctamente, de pie, haciendo la tarea, de tal manera que cuando Cristo venga, si viene ahorita en marzo o en septiembre, o cuando venga, yo quiero estar listo con las botas puestas para salir a la presencia del Señor. Amén. Yo no me quiero quedar con todo lo que los amo y he trabajado por amor a ustedes. Yo no me quiero quedar aquí en la tierra por ninguno de ustedes. No quiero. No, papito. Pablo y yo tenemos ciertas diferencias filosóficas. Así que usted no diga, ay, pero el pastor va a estar con nosotros y nos va a predicar. No, pero no este pastor. Pronto algún otro sinvergüenza que anda con lo mismo, de la misma manera, con una pata de un lado y el otro al otro.
De pronto. Capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz, otra característica, paz y seguridad, porque ¿saben a qué conlleva todo esto que está pasando hoy en Jerusalén? Estamos a las puertas de una guerra mundial. ¿Oyeron? Eso yo quiero que usted lo sepa para que esté también agarradito. Y que Colombia es considerado uno de los aliados número 1 a nivel mundial de Israel. O sea que si los árabes van a apuntar cañones a algún lugar, uno de esos probablemente sea Colombia, Bogotá. Sí, eso. ¿Ustedes no se dieron cuenta hace unos 3 meses que vino Benjamín Yahú? Natán Yahú. ¿Sabe que vino y estuvo en una locución con el presidente? Hicieron unas tomas, busquen en YouTube y verán alocución del presidente de Israel con Juan Manuel Santos. ¿Y saben una cosa? Ese hombre, primero Juan Manuel estaba diciendo todo lo que Colombia ama a Israel. Que tenemos soldados colombianos puestos en Israel, allá en el Sinaí. Que hay un batallón en Colombia que se llama el Batallón Colombia, que los soldados son entrenados para ir a defender a Israel, allá. Y tenemos colombianos que están ayudando a proteger a Israel. O sea, nosotros somos aliados número 1 de Israel. Todos los demás latinoamericanos no nos quieren, porque nosotros somos aliados de Israel. Tanto que este hombre, el presidente de Israel, primer ministro, vino a Colombia a enseñarnos tecnología. Primero. A enseñarnos cómo hacer reverdecer los desiertos de la Guajira, de la Tatacoa y otros desiertos que son improductivos en esta nación. Cómo hacer para que vuelva a reverdecer nuestra tierra. Y vino y hizo pactos de turismo para mandar israelitas en combos turísticos a conocer la nación aliada de Israel, que se llama Colombia. Así que yo te quiero decir una cosa. Tú y yo no estamos aislados de una posible guerra mundial. Olvídate. Eso es, el que está con Israel es odiado. Nosotros estuvimos en Israel. Y en Jerusalén, la mitad pertenece a israelitas y la mitad a árabes, musulmanes. Y había un restaurante árabe, que por cierto la comida no me gustó para nada. Sinceramente el pepino con hombro es una exquisitura al lado de la comida esa. Y tiene, digamos, la altura como hasta donde va el nivel de esos telones azules, ahí. Y en la parte de arriba están las banderas de todas las naciones que los árabes aman, de sus aliados. Y están prácticamente todas las banderas de la tierra, menos la de Israel, la de Colombia y la de Estados Unidos. Y Brasil tampoco. Y tampoco tiene la bandera de Brasil. Cuando nosotros entramos y nos metimos sin darnos cuenta, Daniel viene y dice, papi, aquí en este restaurante tienen todas las banderas, menos la de Israel y la de Colombia. Entonces yo le dije a la monita, nos salimos ya de acá. No quiero gastarle ni un centavo a los que no están con Israel ni con Colombia. Amén. Un beso. El Señor nos llamó fue a Colombia para Cristo. Amén. Entonces tenemos que llevarlo a Cristo. Pero el que esté contra Colombia, baila con nosotros. Dios mío, tú y yo no estamos exentos de una posible guerra mundial. Así que si tú estás pensando que esto está a punto de, como un polvorín, a punto de explotar,
Pues quiero que sepas que uno de los que está entrando en ese polvorín se llama Colombia. Pues imagínense, tenemos soldados nuestros capacitados acá, jóvenes durísimos en el ejército, allá metidos defendiendo a Israel. ¿Seremos aliados o no? ¿Es clear? Es clear. Entonces dile a la persona que tienes al lado, dile, más vale que estés arregladito con Dios. Porque es que hay un problema. Israel tiene todas las fronteras protegidas con los sistemas antimisiles. Pero Colombia no. ¿Ustedes creen que si el ejército enemigo quisiera hacerle daño a Israel, no le dispararía a Colombia? Solo para sacarle la piedra a Israel. Solo para eso. Así que nosotros tenemos que poner la sangre de Cristo, amén. Nuestra protección es la sangre de Cristo. Por eso dice la palabra, pero acerca de los tiempos, ya íbamos en el 3, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, ese día va a venir, papito. Pero nosotros no estamos en tinieblas, es decir, en ignorancia, para que nos vaya a sorprender con los pantalones abajo. Que nos sorprenda con las botas puestas y listicos para la batalla, amén. Pero no fuera de base, no fuera de base, porque soldado advertido no muere en guerra. Seríamos muy tontos que después de todo esto que hemos dicho, todavía algún tontín se vaya a quedar del rapto. Estemos apercibidos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La primera palabra de este año fue velar y orar. Amén. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. O sea, hermanito, si tú te vas a emborrachar en este año y tienes pensado echarte una borracherita, ¿sí? Es probable que el diablo la vaya a usar el día del rapto y te quedes por fuera. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, ¿si viene el otro por lo cual? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Vamos nuevamente sobre Primera de Corintios, porque yo quiero ver el otro así que está aquí en Corintios. Verso 58. O si quiere leamos desde el 57. ¿Se acuerdan que fue el pasaje que leímos ahora? Y que nos fuimos hasta Tesalonicenses para ver el paralelo. Pues tenemos que venir a cerrar acá la puerta. Verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ese es el así que quería leerles.
Así que, hermanos, ¿quiénes somos los hermanos? Los cristianos. Diga, hermanos, somos los cristianos. O sea, los que somos miembros de la iglesia de Cristo o cristianos. Hermanos míos, amados, ¿estad cómo? Firme, diga, firme. ¿Sabe qué es estar firme? Es una persona convencida de lo que cree y actúa en consecuencia, sin dejarse influir por otros. O sea, van a venir otros que van a tratar de quitarnos esa firmeza. Lo que está diciendo aquí el apóstol es, hermanos, si ustedes quieren estar en este año preparaditos para la segunda venida, lo que tienen que estar es ¿cómo? Firmes. O sea, convencidos de lo que están haciendo, sabiendo que lo que están haciendo es correcto. No andar como palomeando, un ratico allá, otro ratico acá, un poquito de esto, otro poquito de esto. Ahí esperemos, como así le pasó a la mujer de Lot. Que Dios le dijo, suban esa montaña. Acá estaba abajo Sodoma y Gomorra. Y les dijo, salgan. Y vinieron los ángeles. Ella conoció los ángeles. Conoció los ángeles. No los ángeles California, los ángeles de Dios. Y Dios le dijo, y los ángeles le dijeron, salgan, huyan por su vida. Corran. Salgan con sus hijas y los rápido. No miren atrás. Fue una recomendación que se la repitieron como 4 veces a la mujer de Lot. Porque ella tenía un arrocito en bajo en Sodoma. Y comenzaron a subir y Lot, rápido. Mira. Y entonces esa muchacha cuando ya iba a coronar, esa señora, ya iba a coronar la montaña y dijo, ¡ay, mi arrocito en bajo! Y volteó a mirar atrás y se veía que en ese momento Dios la convirtió en una estatua de sal. Y ese día ella perdió la oportunidad de salvación por voltear a mirar atrás en tiempo en que Dios dice, no mires atrás, porque atrás, como dicen los paisas, asustan. Amén. Así que para atrás nada, ni para coger impulso. Porque si ya nos metimos con Cristo, dice la Biblia, aquel que poniendo la mano en el arado mira atrás, no es digno del reino de los cielos. Así que hermano, para atrás nada, reversa nada, solo para adelante de la mano del Señor. Amén. Todos se salvaron en la familia menos la tontina de la esposa de Lot. ¿Saben por qué? Porque tenía un arrocito en bajo en Sodoma y Gomorra. Porque tenía un desliz que le encantaba. Allá. Así que diré a la persona que tienes al lado, tú no puedes mirar atrás. Atrás están los borrachos, los amigos esos borrachos con que vivíamos y bebíamos antes. Las viejas esas con las que salías. Los amigazos del mundo. Eso no vale la pena ni voltearlos a mirar en este momento. Huye. Así que hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Y qué más? Constantes. ¿Sabe qué es constante? Perseverante. Que empieza algo, lo continúa y lo concluye. No que deja todas las cosas tiradas. El constante es el que arranca una tarea y la termina. El que arranca algo y sigue hasta el final. No el que anda dejando todo en la mitad del camino. No el que anda dejando las cosas a la mitad, sino el que llega hasta el final. Así que dice la Biblia que nosotros debemos emprender una cosa y que esto que nosotros emprendamos y determinemos sea firme hasta que lo terminemos. Amén. Si tú vas a preparar un encuentro en este año, o 2 o 3, lo que sea que vayas a hacer en este año para el Señor, hazlo con constancia hasta que lo saques. Que nadie te desvíe en el camino, que nadie te distraiga. Llega hasta el final, cueste lo que cueste. Diga, eso es constancia. Hasta el final, digan, hasta el final. Hasta donde me dé el agua. Voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Dile a la persona que tienes al lado, constante, papito, constante.
¿Qué más tenemos que hacer en este año esperando la venida del Señor? Todo esto lo está diciendo el apóstol, porque es que hay personas que dicen, ya viene Cristo en este año, yo ya no hago empresa. Ya viene Cristo en este año, ya me voy a poner a hacer un encuentro. No, ¿qué tal? Estemos preparando el encuentro, ayunando y todo, y alcance a venir el Señor antes y uno... no, yo no voy a volver a pagar más en el banco porque ya Cristo viene. Por los deudores morosos no se van en el rapto. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo se va a llevar un deudor moroso? Para que su nombre sea vituperado cuando Él se lleve a ese hombre al cielo. Para que digan, no, ese cristianito incumplido no pagó. ¿Ustedes creen eso? Yo les aseguro que no. El Señor no se va a llevar a los que no ponen la cara a las deudas, a los que no responden por lo que están haciendo en su vida. Así que estar preparados no solamente es venir a la iglesia a llorar, es ordenar mi vida, todo lo que tengo atrás en desorden. Eso hay que arreglarlo. Y dile a la persona que está al lado, dile, quickly, papito, quickly. O sea, no dejes para arreglarlo en diciembre de este año, porque si viene en marzo el Señor Jesucristo, no quiero ofender a los que están endeudados, pero lo que quiero decirles es que pongan la cara para que sean testimonio de un cristiano convertido, de un ejemplo de cristiano, porque puede haber cristianos pasando por pruebas, pero no cristianos irresponsables que nunca ponen la cara a las cosas. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Qué más dice? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Pero con lo del rapto de este año, yo creo que mejor yo. No, es que el Señor nos está diciendo qué debemos hacer mientras lo esperamos. ¿Cómo debemos ser y vivir? Porque yo les aseguro que por los que no están viviendo así, no van a subir a la nube con Cristo. ¿Amén? El transporte no lo va a llevar. Entonces esto no es una bobada. Esto que estamos diciendo es lo más importante en lo que debemos ocuparnos ahora mientras estemos aquí en la tierra. Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, su ministerio tiene que estar creciendo. Tiene que ser un equipo floreciente. Sus encuentros tienen que estar ¡guau! Bendecidos los discípulos, las almas, el orden, ver crecer a los discípulos, su escuela bíblica, su universidad tiene que ser floreciente. O sea, tenemos que estar creciendo en la obra del Señor. ¿Cada cuánto? Siempre. ¿Cada cuánto? Siempre. ¿Ok? O sea, en este año, en enero vamos a crecer. En febrero vamos a crecer, en marzo vamos a crecer, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre. Si en septiembre viene el Señor por nosotros, ahí nos iremos. Pero si no, en octubre, en noviembre y en diciembre. Y todo el año vamos a crecer con Cristo. Amén. Y nuestro ministerio va a crecer y se van a añadir cada día a nuestro equipo los que han de ser salvos. Esa es la tarea que Dios nos pide que hagamos mientras lo esperamos con ansias. Amén. Dice en la obra del Señor siempre, sabiendo, mire, esto ya tiene que ver aquí con la torre de acá. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Cuántos saben que Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve? Para Dios es diferente el que le sirve y el que no le sirve. Puede que sea un salvo, puede que esté lista para los que van ahí en uno de los vagones de la nube. Pero ¿sabes una cosa? Dios hace diferencia entre los que le servimos y los que no le sirven. Y nos bendice, nos protege, nos libra. Y cuando metemos las patas, nos la tapa. Nos las ayuda a arreglar para sacarnos rápido. Porque nosotros le servimos al Señor. Amén. Yo no sé si tú tienes un hijo que es muy diligente, que es muy especial. Y cuando se equivoca, inmediatamente va así, lo cubres, le llamas la atención y le dices, mi amor, no te vuelvas a equivocar en esto.
Pero ese hijo sinvergüenza, que nunca ayuda en nada, cuando se equivoca, ¿qué le dan ganas a uno? De sacarse la correa y darle 3 juguetazos bien dados. Pero no de cubrirle su error, sino más bien de ponerlo en evidencia por sus faltas. Cuando tú le sirves a Dios, Dios se encarga de protegerte, de cuidarte cuando te equivocas. Y te va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a darle un aplauso al Señor. Así que, ¿qué tenemos que hacer mientras viene el Señor? Primero, estar firmes, hermanos. Estar en la iglesia. No alejarnos de la iglesia, permanecer haciendo la tarea siempre. Creciendo en la obra de Dios siempre. Sin desmayar, amén. Así que, si por alguna razón tú pensaste que si este año viene Cristo vas a ser lochudo, entonces es probable que tú no estés en la lista de los de la nube, amén. Es probable que no. Porque en la nube nos vamos los que estemos, ¿cómo? Firmes, ¿qué más? Constantes, ¿qué más? Creciendo, ¿qué más? ¿Ah? Creciendo en la obra del Señor siempre, ¿qué más? Viviendo en santidad, sirviéndole y sobre todo, viniendo siempre a congregarnos y mantenernos pegaditos. Porque es probable que el rapto sea un domingo. Yo he hecho un cálculo más o menos y todo indica que cae un domingo en el culto en un culto de la mañana vendrá el Señor Jesucristo, ¿amén? Vamos a orar. Dale ese aplauso al Señor, dile gracias, Señor. Yo quiero invitarlos a todos a que este año que está comenzando sea el año del desquite. Probablemente sea el último. Sea que tú partas con el Señor o que el Señor vuelva por nosotros. Es probable, muy probable, que este año 2018 sea la última oportunidad que tenemos para demostrarle al Señor que lo amamos, que Él es lo más importante en nuestra vida, que nos queremos gastar nuestra moneda en Él, que le queremos dar la alabanza, la adoración, nuestros dones que nos regaló, se los vamos a poner al servicio. Es muy probable que sea el 2018 el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo no paso por alto la opinión de una autoridad como el director de la Sociedad Bíblica Mundial y como las opiniones de la gran mayoría de los siervos de Dios, estudiosos de la segunda venida. Dicen que estamos dando la vuelta, que parece que el Señor ya prendió motores en las nubes y viene caminando por nosotros. El reloj de Dios ya está, ya se prendió. Démosle lo mejor. Este año 2018 es el año de demostrarle al Señor que sí es lo más importante en nuestra vida, que le queremos servir, que lo queremos seguir. Y que estamos listicos para que en cualquier momento, o sea que estemos despiertos o dormidos en encuentro en la casa donde estemos, estamos listos para partir con Él. Así que no desvíes tu mirada, no uses palabras vanas, porque dice la Biblia que de toda palabra daremos cuenta delante del Señor. Comienza a cambiar tu vocabulario, que este año sea un año donde nuestras palabras glorifiquen a Dios. Tú encárgate que seas un hombre íntegro ante Dios para tener la certeza que el día que Él venga por nosotros nos vamos a ir con Él. Amén. Yo les digo una cosa, yo creo, esa es mi teología, o sea, la que yo he entendido en la palabra. Yo creo que el que cree en Cristo no va a ser condenado. Eso dice la Biblia. Pero también creo que muchos que creen en Cristo se quedarán del rapto por negligentes, por estar enrollados con una pata allá y la otra acá. Que Dios le va a dar la oportunidad en la tribulación de ser salvos, sí, pero a costa de muchos dolores. Y seguramente serán salvos en la tribulación,
Pero yo no quiero vivir eso, ni que mis hijos, ni ninguno de ustedes, ni mi esposa, ni mis seres amados, ni mis hermanos, ni mis sobrinos, ni mis cuñados, ni mis tíos, ni mis primos, ni ninguno de los que Dios ha puesto bajo nuestra cobertura espiritual se nos vaya a quedar aquí el día del rapto. Amén. Yo quiero estar preparado. Porque mira, papito, esto va a pasar tan cierto como el aire que respiramos. En este o en el otro año, o cuando ocurra, va a pasar que Cristo vuelve por su iglesia y se la va a raptar. Más vale que si en este año viene, nos vayamos todos nosotros con Él. Amén. Amén.